El otro canon que hay en el Antiguo Testamento es el canon corto o palestinense, que contiene 39 libros. Ese canon es admitido por los judíos y por los hermanos separados. Dice, en el canon corto se excluyen 7 libros que ellos llaman apócrifos, que quiere decir falsos, porque no fueron escritos en hebreo. Esos escritos no se encontraron en letra hebrea o en escrito en hebreo, y entonces ellos consideran que no son inspirados por Dios. Entonces ellos sacan esos 7 libros, y por eso es que ellos tienen 39 libros y nosotros 46 libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es aceptado por católicos, ortodoxos y hermanos separados. En el Nuevo Testamento, todas las Biblias que tengan el Nuevo Testamento tenemos la misma cantidad de libros y son idénticos, son 27 libros. Eso lo aceptan los católicos, los ortodoxos y los hermanos separados. Los que no aceptan el Nuevo Testamento, recuerden que son los judíos, porque para ellos todavía no viene el Salvador, ellos no aceptan a Cristo como el Salvador y por eso ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Ahora, para poder leer bien la Biblia, para poder que se nos facilite la manera de leer la Biblia, pues hay cierta metodología y ciertos signos los cuales tenemos que aprender, pues para precisamente que se nos facilite, ¿verdad? Una de ellas, pues, por ejemplo, son las siglas. Las siglas, pues, es abreviación de los nombres los cuales vamos a encontrar en el índice. Todos los libros tienen ciertas abreviaturas, ¿sí? Entonces, para no tener que escribir el nombre completo del libro, escribimos las abreviaturas o las siglas de ese libro. Hay libros que son varios libros, por ejemplo, o varias cartas. Por ejemplo, está Primera y Segunda de Corintios. Por ejemplo, la carta de Juan hay 3. La primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Entonces, hay libros que tienen un número antes, un número grande antes, que significa que hay diferentes libros de ese mismo pues, libro, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, en Corintios hay primera y segunda de Corintios. Romanos también tiene 3 cartas a los romanos. Acuerden que esas son cartas que Pablo escribió a las ciudades a las cuales él había ido a evangelizar. Entonces, no escribió una sola carta, sino escribió varias cartas. Y por eso se necesita que vaya un número antes para identificar qué carta es, si la primera, si la segunda o si la tercera. Entonces, y es así en cualquier libro. Por ejemplo, Reyes, que es un libro del Antiguo Testamento, pues también tiene Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces, recuerden, ese número lo vamos a ver antes de las siglas del nombre del libro. Y luego vamos a ver los capítulos. Yo aquí hice a ver si podemos entenderlo un poco mejor. Luego viene lo que son capítulos. Lo que dice son porciones más o menos extensas de cada libro. Se indica con número grande que va después de las siglas. Por ejemplo, yo aquí hice esta, que dice Mateo, que es como se abrevia Mateo, MT, punto, porque es un nombre personal, va al punto, 8. Aquí significa, es el libro de San Mateo, capítulo 8. Y luego viene lo que son los versículos. Los versículos son porciones más pequeñas de 2 o 3 líneas y que son subdivisiones de los capítulos. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí sería el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 24, ¿sí? Entonces, este sería el capítulo y este es el versículo. Para eso se usa la coma. La coma divide o separa el capítulo del versículo. Entonces, y luego dice, la coma indica que el primero es el capítulo y el segundo es el versículo. Y luego viene lo que es el punto, que equivale a decir Y. Aquí sería el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 24 y 32. ¿Sí? Vamos a imaginar que quitamos el punto y ponemos una Y. Quiere decir
libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 24 y 32. Entonces, cuando veamos un punto, vamos a imaginar que dice la letra I, la Y griega. Y luego el guión, que el guión significa al. Entonces, aquí sería libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 24 al 32. Nosotros, si vemos el guión, nos vamos a imaginar que dice un al, del 24 al 32. Y luego hay otro signo que es el punto y la coma, que equivale a una nueva cita del mismo libro. Si por ejemplo aquí vemos esta, sería el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 24, punto y coma, y luego capítulo 9, versículo 6. Aquí ya estamos diciendo que eso es otro capítulo, ¿sí? Entonces, equivale a una cita del mismo libro, pero diferente capítulo. Aquí no nos están especificando que es diferente libro, porque siguen las mismas siglas. Entonces, quiere decir que es el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 24, y del mismo libro, capítulo 9, versículo 6. El punto y la coma también se indica cuando vamos a leer de diferente libro. Aquí, por ejemplo, sería Mateo, capítulo 8, versículo 24, y saltamos a Lucas, capítulo 1, versículo 6. Entonces, el punto y la coma nos va a indicar si cambiamos solamente de capítulo siguiendo el mismo libro o vamos a cambiar de libro, ¿sí? Como aquí que nos está señalando que vamos a cambiar al libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 6. Yo creo que les voy a poner algunas citas bíblicas para que las busquen en su Biblia, más que todo para que practiquen. Si quieren leerlas, pues qué bueno, ¿verdad? Si no quieren leerlas, realmente ahí lo que interesa es que manejen o busquen dónde están los libros. Para esto tienen que tener bien claro, porque para empezar deben de saber si están en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo creo que aunque se aprendan la cantidad, o más bien qué libros forman el Nuevo Testamento, pues en automático van a saber cuáles son los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a ver primero los Evangelios, el libro de Hechos, y luego vienen todas las cartas de San Pablo a las ciudades a las que evangelizó y el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros sabemos que esos cuatro grupos de libros vienen en el Nuevo Testamento, en automático vamos a saber que el libro de Éxodo, que el libro de Levítico, que el libro de Reyes, que el libro de Samuel, que el libro de Proverbios, que el libro de Salmos, todos esos pertenecen al Antiguo Testamento. Porque si les dicen, por ejemplo, vamos a hacer una cita, Éxodo, el libro de Éxodo, y tú crees que está en el Nuevo Testamento, pues vas a tardar bastante en regresarte hasta el Antiguo Testamento o en estar buscando libro por libro a ver dónde se encuentra el libro de Éxodo. Entonces tenemos que, primero que todo, entender cuáles libros pertenecen al Nuevo Testamento y cuáles al Antiguo Testamento, para que se nos facilite un poco más el manejo de la Biblia. Y pues bueno, les decía, les voy a poner ahí unas citas bíblicas para que procuren pues practicar un poquito el mismo manejo de la Biblia. Vamos a leer el cuaderno, la Biblia y cómo manejarla. Bendito Dios que me enseña e instruye con su palabra. Puntos para recordar. La Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la humanidad. La Biblia fue escrita originalmente en los idiomas hebreo, arameo y griego. Existen dos traducciones de la Biblia, la de los 70 y la Vulgata. Las divisiones fundamentales de la Biblia son dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos se complementan. Por canon se entiende el conjunto de libros admitidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Reafirmación de conocimientos.
Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa la Biblia? Recuerden, conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Cuáles son las partes fundamentales de la Biblia? Acción, proyección, vida. Lee el Salmo 119, 103 al 106 y contesta a Dios la siguiente pregunta. ¿Cuánta disponibilidad hay en mí para escuchar la palabra de Dios? Forma el hábito de leer diariamente unos minutos las Sagradas Escrituras para que tu vida pueda ser iluminada por la palabra de Dios. Y pues bueno, les digo, tenemos que practicar mucho el manejo de la Biblia y eso se hace pues buscando citas. En cualquier lectura que tú tengas, ya sea de la Biblia, no de la Biblia, de alguna lectura espiritual, lo más lógico es que te den citas bíblicas. Entonces ahí es donde tú pudieras también reforzar un poco el manejo de la Biblia. Y pues vamos a hacer la consagración de Ansbach a la Virgen de Guadalupe. Oh María de Guadalupe, proclamada por el Santo Padre, estrella de la nueva evangelización, como hijas fieles tuyas queremos en este día consagrarte nuestra asociación y a todos los que en ella trabajamos. Ayúdanos a imitar a Jesús, particularmente en esa humildad que siempre lo caracterizaba. Forma nuestro corazón de apóstoles para que llevemos con entusiasmo la buena nueva. Sobre todo, intensifica en nosotros el amor a nuestros hermanos, para que unidas a tu Hijo, amemos sin medida, nos entreguemos sin medida, trabajemos sin medida para extender el reino de Cristo. Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, nuestros logros y fracasos, nuestras alegrías y nuestras angustias. En especial ponemos en tus manos nuestro corazón y a nuestras familias, para que cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. Muy bien, chicas, cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.